Gracias, pareciera que no querían escucharme, ¿verdad? Es broma, señor presidente. Gracias. Adelante, diputada. El tema del referéndum es sumamente importante y creo que de alguna forma puedo estar de acuerdo con el diputado Zibaja en algunos de los aspectos que está puntualizando. Pero en primer lugar hay que aclarar que el poder de legislar está en la Asamblea Legislativa principalmente. Y cuando estamos hablando del referéndum, también en estos casos tiene que respetarse todo el procedimiento que se refiere a la promulgación de las leyes. La Constitución es clara en que el referéndum es una excepción en la cual se coloca a toda la población con un porcentaje que se establece a esos efectos. Pero también hay puntos importantes que tienen que ser respetados y sobre los cuales tenemos que meditar. Por ejemplo, y esto es un tema que hay que tratar de comunicarlo a la población. En este caso, por ejemplo, cuando se iba a someter al referéndum, el tema del matrimonio entre hombres o entre mujeres también, ese caso precisamente se hizo una consulta precisamente en la que intervino la Sala Constitucional porque se planteó un recurso de amparo con el matrimonio gay. Y en esas circunstancias la misma Sala, a pesar de que los mismos proponentes estaban de acuerdo en que se reformara la ley y que esto entrara al referéndum, la Sala Constitucional rechazó la posición del referéndum porque la opinión normal de la población costarricense por adelantado podía establecer que se iba a responder en forma negativa. Y como se iba a responder en forma negativa, no se iba a respetar en esas condiciones el principio democrático. Entonces, esto es para señalar cómo a veces el referéndum no va a tener la eficacia que se pretende. Por ejemplo, tenemos el tema también, el referéndum que planteó este gobierno con el jaguar, y fueron 3 o 4 veces que tuvimos que ver y escuchar a ese animal rugiendo, pero no le sirvió de nada, precisamente por el principio democrático. Gracias a Dios, debo decir, y no pasó. Así que el tema del referéndum, cuando se pone a la población a votar, puede ser manipulada, como lo vimos con el referéndum del jaguar, cómo se le mintió a la población, y fue el Estado de Derecho y la misma participación de la Asamblea Legislativa la que logró frenar esa condición que podía haber cambiado la legislación nacional con errores porque es utilizar a la población a ese nivel. Ahora bien, sobre el tema concreto de las pensiones, el tema es sumamente delicado. Don José Pablo señaló, por ejemplo, lo de los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas. Esos son principios democráticos que tienen que ser respetados. No se puede, como han pretendido el gobierno, tratar de desbaratar el sistema jurídico costarricense a esos niveles, tratando de reforzar y esforzarse en una posición totalmente errada, diciendo que qué importa que haya derechos adquiridos. Bueno, pero es que para decir que qué importa que no hayan derechos adquiridos es tener un pleno desconocimiento de lo que dice la Constitución política, y eso no se puede aceptar, porque este gobierno lo que está tratando es de deshacer el Estado de Derecho. ¿Qué ejemplo puedo dar del día de ayer y el día de hoy? La posición del Tribunal de Elecciones le dice, señor, usted no haga propaganda política cuando usted es presidente, está violando normativa, se le hace una medida cautelar, se burla y no la quiere aceptar.
Esos son los peligros que nosotros tenemos que evitar. Son los peligros violando los principios constitucionales y derechos humanos fundamentales. Así se manipula a la población, así se rompen con las democracias, y nosotros estamos más que notificados cuál es la pretensión de este gobierno. De tal manera que estamos obligados de una manera muy clara a defender ese Estado de Derecho. Ese jueguito del referéndum con las pensiones alimentarias y con las pensiones de los que se hablan cuando la gente se jubila, hay que tener mucho cuidado porque hay derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas que se llaman cosa juzgada. Pero esta gente no entiende lo que es la cosa juzgada. Esta gente lo que quiere es tergiversar el derecho. Y nosotros aquí en esta Asamblea Legislativa, donde somos delegados para hacer las leyes formales, pues tenemos que cuidarnos en ese sentido. Ahora, también hay muchas leyes relacionadas con el tema de las pensiones. Eso es un discurso que años y reitera y reitera y reitera, y cada vez cambia su discurso tratando de enderezar lo que no se puede enderezar de una manera tan sencilla, porque hay muchas leyes relacionadas con las pensiones. Que la Constitución política habla de un único sistema de pensiones, sí es cierto, pero sí hay un montón de leyes, hay que examinar esas leyes responsablemente y reformarlas, no mediante un referéndum que la misma población no va a entender lo que nosotros mismos no entendemos de la cantidad de leyes que se dan. Y por otro lado, hay un tema sumamente importante en todo esto, que es que la Sala Constitucional se ha pronunciado y que se impuso un impuesto solidario a esas altas pensiones que no son la mayoría, sino son la excepción. Pero aquí hay que entender muy bien lo que es el derecho constitucional, y eso es lo que fundamentalmente me preocupa a mí, con toda seriedad y con toda responsabilidad a esos niveles. De tal manera que yo no le daría curso siquiera a la pretensión de un referéndum en esas condiciones. Reitero, la población no entiende este tipo de asuntos. La población se confunde con este tipo de asuntos y con discursos tergiversados en cuanto a la realidad se utilizan para eso. Yo sé que doña Pilar insiste, yo sé que doña Pilar habla, yo sé que doña Pilar cree que es abogada, pero no lo es. Para eso hay que estudiar y tener alguna experiencia. Pero esta señora quiere, por ejemplo, como ahora pretende interpretar y critica, y estoy dando los ejemplos en la peligrosidad que significan esos discursos y cómo se maneja la población. Ahora se está hablando, critica al Ministerio Público porque no le tiene ningún respeto al Ministerio Público ni a la Corte Suprema de Justicia, critica, se burla de una causa que ya está acusada formalmente, de una causa contra el presidente que está ya en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia siguiendo un procedimiento. Ahora resulta que esta señora ahora es la defensora, con conocimiento según ella, que estoy segura que no entiende ni papa del procedimiento que aquí hay que seguir. De tal manera, señores, que este tipo de propuestas de un referéndum es otro discurso más para aprovecharse de la sencillez de la población costarricense. Aquí la gente no es tonta, pero es de buena fe y es sencilla, y nos corresponde a nosotros como diputados resguardar el sistema jurídico costarricense, tanto el ordinario como el constitucional y las normativas de derechos humanos por convenios que Costa Rica ha suscrito. Muchas gracias. Gracias, diputada. No hay quórum, corren los